En esta presentación completaremos la anterior sobre la anamnesis y veremos la exploración física. No es el objetivo de esta presentación ver en detalle cómo se explora cada uno de los órganos. Esto no podemos pretender hacerlo en este tipo de presentaciones, sino que es cómo se realiza de forma general, en qué partes tenemos que centrarnos y sobre todo cómo rellenamos la plantilla de la historia clínica. Como ya conocemos, de diferentes formas, a un paciente le ocurre algo, tiene un motivo de consulta. Mediante la anamnesis recogemos síntomas, mediante la exploración física recogemos signos y obtenemos un primer diagnóstico que podemos refinar o no con pruebas complementarias, y en todo ello interviene el razonamiento clínico. La enfermedad actual debería ser así. El otro día tuve fiebre y vomité. Ya sabemos que en realidad se parece mucho más a esto. El paciente cuenta cosas que le parecen relevantes, que a lo mejor lo son, que a lo mejor no. Lo cuenta en su lenguaje, que está un poquito exagerado, lógicamente. El paciente cuenta lo que le parece, que muchas veces tiene más valor del que nos puede sugerir inicialmente. Por eso es importante recogerlo todo. Y al final, bueno, pues el paciente nos cuenta un poquito todo, nosotros tenemos que organizarlo. Con la exploración física no ocurre esto, sino que es objetiva y rigurosa. Si dos estudiantes auscultan a un paciente a la vez y uno dice que tiene un soplo y otro que no, pues hay dos opciones, o uno se confunde o uno no oye. No hay muchas más alternativas. Si un estudiante dice que un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y otro de 150, uno de los dos está contando mal. No es posible que a la vez tengan ese mismo dato. El paciente no lo está contando, es algo objetivo. Los signos son objetivos, se recogen, o están o no están. Es cierto que a veces puede haber cierta variabilidad en la técnica, pero si un paciente tiene un determinado signo en la exploración, dos médicos deberían obtenerlo si usaran la misma técnica. Debemos ser además notarios de lo que le ocurre al paciente, y en ese sentido este punto es fundamental. Solamente hay que reflejar en la exploración lo que se recoge directamente, salvo que lo aclaremos expresamente. Es decir, que nadie ponga en las historias algo que no ha hecho él, que nadie ponga si un paciente tiene bocio si no le ha tocado el cuello, que nadie ponga si hay ruidos intestinales si no ha auscultado el abdomen, que nadie copie lo de hace 4 días. ¿Por qué? Primero, porque puede estar mal, pero sí, segundo, porque puede ser diferente. Un paciente puede ingresar con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y a los 4 días tener 40 latidos por minuto o tener 180. Hay que explorar al paciente y hay que recogerlo en la exploración. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Como siempre, el sentido común. Es decir, si hacemos un tacto rectal y vemos heces de características melénicas negras, lo pondremos. Si se lo acaban de hacer en urgencias, bueno, no parece razonable que sea una prueba que haya que repetir mucho. A nadie le gustaría que se lo hicieran, pero entonces lo ponemos. Ponemos tacto rectal, urgencias, heces melénicas, ¿de acuerdo? Nunca hay que poner datos de días previos o de origen desconocido sin aclararlo. Si el paciente se le ha medido fiebre, se pone temperatura de 38 grados en urgencias. En planta, cuando lo exploramos nosotros, tiene 35,6. Todo eso se deja escrito. Lógicamente, sentido común. Si la compañera de enfermería le acaba de coger la tensión arterial al paciente delante de nosotros o se la acaba de tomar y nos la pasa en las constantes del paciente según llega a la planta, eso podemos recogerlo. No hace falta que nosotros otra vez dupliquemos el trabajo. Pero si es la tensión arterial de hace 4 días, no hay que apuntarla, porque puede ser completamente diferente a la que estamos apuntando nosotros. En la anamnesis se pueden poner muchas cosas, de hace 4 días, de hace 5, pero en la exploración física se pone lo que estamos explorando nosotros. Si es un comentario de ingreso, la exploración de cuando el paciente ingresa en planta. Si es una historia de urgencias, la exploración de cuando el paciente ha ido a urgencias. Y si, por ejemplo, yo en la planta de interna decido poner el tacto rectal de urgencias en vez de repetirlo, decisión que lógicamente parece muy razonable, lo dejaré así aclarado. Tacto rectal hecho en urgencias. Porque a veces yo lo repito, porque puede haber cambiado o porque no me creo lo que pone en el informe, por lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque se ha visto, aquí vemos un estudio hecho revisando con estudiantes de medicina la actividad de residentes, que el médico muchas veces documenta un examen que no ha hecho. ¿De acuerdo? Esto es algo muy común, os parecerá raro, pero ocurre mucho y hay que evitarlo a toda costa. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un ejemplo de exploración, la exploración cardíaca, y luego un resumen de la exploración por aparatos.
La exploración cardiocirculatoria, pulmonar, abdominal, tiene 4 grandes bloques: inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí a veces se le está añadiendo ya un quinto, la ultrasonografía, la ecografía clínica, porque en un futuro, en vez de un fonendo, probablemente llevaremos un ecógrafo portátil, al menos en entornos como en España. Probablemente en países de menor desarrollo todavía se siga usando más tiempo la auscultación, pero en España en 20 años probablemente la forma estándar de mirar el corazón no sea con un fonendo, sino con un ecógrafo. El mismo esquema, como digo, es una exploración respiratoria, abdominal, inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, entonces, ¿qué podemos ver en la inspección? Si vamos a cualquier libro de exploración, veremos un montón de cosas. Por ejemplo, podemos ver cianosis, edema, si hay petequias por la endocarditis, si hay chapetas malares, en el cuello una ocultación yugular. Pero aquí que es importante que esto es lo que se ve en la inspección del aparato cardiocirculatorio, pero también ocurrirá en el aparato respiratorio. El edema aparece en riñón, en fallo renal, en síndrome nefrótico, en cirrosis hepática o en insuficiencia cardíaca. Las petequias son un dato muy específico de endocarditis, pero también de púrpuras, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que académicamente eso es lo que podemos ver en un libro, pero esto es una cosa. Hay que saber qué significa cada término y hay que saber encontrarlo, pero luego en la historia clínica lo colocaremos no por cardiocirculatorio respiratorio, sino dividido tórax-abdomen. Lo veremos luego. Podemos notar el latido de la punta en la inspección. Ojo, no palparlo. En la inspección podemos ver si hay acropaquia, que aparece en Sundt izquierda-derecha, trastornos tróficos, manchas de Janeway, nódulos de Osler, etc. Estos datos son muy específicos de endocarditis. Recordad siempre en la ingurgitación yugular que el paciente tiene que estar a 30 grados. O a 45 en la cabecera, 30 o 45, a veces decimos, no, tiene que ser 30 o 45, son detalles que como veis no tienen mucha relevancia. 30 o 45 grados no tenemos un goniómetro para medir el ángulo, es un poco aproximado, pero sí que es muy importante que el paciente para ver la ingurgitación yugular tiene que estar tumbado en la cama y con la cabecera inclinada. A veces los estudiantes están haciendo una historia a un paciente, el paciente está sentado en la silla y yo luego veo que en la historia clínica han puesto ingurgitación yugular, sí o no, y yo les pregunto, ¿habéis tumbado al paciente? No. Entonces, ¿cómo sabéis si tiene o no ingurgitación yugular? Sería el ejemplo de una exploración que se ha documentado, pero que no se ha escrito. Bien, en la palpación podemos palpar los pulsos, amplitud, forma, pulsos periféricos, el sistema venoso medida de la presión arterial. Aquí hay un detalle muy relevante y es que a veces la presión arterial se incluye en la auscultación, a veces en la palpación, depende del libro, porque la sistólica se puede ver en la palpación. Es un detalle académico que no tiene relevancia. La palpación, se puede notar el latido cardíaco, el frémito thrill, frémito es la expresión en la palpación del flujo turbulento que a su vez se traduce en un soplo en la auscultación. Las áreas de auscultación muy importantes, aquí ya no es tan académico como decir si la toma de tensión arterial es palpación o es auscultación. ¿Esto por qué es importante? Porque si no sabemos dónde poner el fonendo, no auscultaremos nada y no podremos describir lo que estamos auscultando. Por ejemplo, tenemos que saber que el foco aórtico está en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Hay un foco aórtico accesorio de Erb en el tercer espacio intercostal. El foco tricuspidio suele referirse al apéndice sifoides y el foco mitral, la línea medio clavicular izquierda, el quinto espacio intercostal. ¿Qué es importante al auscultar? Identificar los tonos, calcular la frecuencia y ver el ritmo y auscultación selectiva de cada área. De forma que en una auscultación normal habrá que decir la frecuencia, muy importante, si los ruidos cardíacos son regulares o no y si hay soplos o no. Una auscultación normal sería esta, pero nunca hay que poner auscultación normal. Siempre hay que poner si los ruidos son regulares o no, a qué frecuencia está y si hay soplos o no. No vale decir normal, porque normal pueden ser 60 latidos por minuto o 98, que es lo que entenderíamos por ritmo sinusal. Y entre 60 y 98 hay un mundo de diferencia. ¿Y por qué puede ser patológica la auscultación? Porque sea irregular, porque sea una bradicardia, una taquicardia. Entonces habrá que dejarlo reflejado, pero no poner muy rápido, sino poner
ruidos cardíacos regulares o irregulares a 80, a 90, a 120 latidos por minuto con o sin soplos. Luego esto de aquí, al principio es muy teórico, es muy difícil que un estudiante en su primer contacto con un paciente pueda escuchar un roce pericárdico, un clic de eyección o un tercer y cuarto tono. Podrá contar la frecuencia, identificar los ruidos, pero es muy difícil auscultar cualquier cosa de estas. Mensaje: no hay que agobiarse con esto, con intentar decir, bueno, pues parece que tiene un clic. No, los ruidos son los ruidos cardíacos y habitualmente ni hay clics, ni hay tercer ni cuarto tono. Los soplos, ¿qué podemos decir de ellos? Pues dónde están localizados según el foco aórtico, pulmonar, etcétera, qué relación tienen con el ciclo cardíaco, qué intensidad tienen, qué frecuencia, grave o aguda, el timbre, la duración y la forma. Pero otra vez esto no es para una aproximación inicial. Es muy difícil que un estudiante al terminar su primera rotación sepa decir si un soplo es piante, si un soplo es eyectivo. Son cosas que se irán adquiriendo. Lo primero es identificar los tonos, la frecuencia, la regularidad y si hay soplos o no. Bien, con todo esto que se puede aplicar otras exploraciones, ¿cómo integramos esto en la plantilla de la historia clínica? ¿Cómo lo volcamos? Bien, una plantilla es esta, que es recomendable al principio rellenarlo de esta forma. Nosotros en las historias lo solemos escribir más de forma seguida, pero al principio lo ideal es que lo escribáis así, de una forma más estructurada, en la que se pueda ver claramente lo que falta y lo que no. ¿De acuerdo? Lo primero que es los signos vitales. Es muy importante poner en un paciente su temperatura, su frecuencia cardíaca respiratoria, su tensión arterial y la saturación periférica de O2, que esta es la sigla correcta como hay que ponerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos medir siempre sin necesidad de ningún aparato? Estas dos cosas. Frecuencia cardíaca y respiratoria, corolario, no nos deberían faltar en ninguna historia que hagamos, porque no tenemos ninguna excusa. Paciente al que hemos valorado, siempre hay que tener frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Que podemos disponer de un termómetro, de un aparato para la tensión? Lo dejamos reflejado. Lo que nunca hacemos que es ir a la historia clínica, ver una tensión, que a lo mejor la han tomado hace 4 días o hace 5 horas, y ponerla, porque no estamos haciendo nada, estamos haciéndolo mal. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el aspecto general. Y aquí podemos poner, por ejemplo, paciente consciente, orientado, bien nutrido, hidratado, normocoloreado. Pero esto puede variar, no es una regla exacta. ¿Cómo se puede poner más? Pues de esta forma. ¿Cómo sería lo ideal? Poner el índice de masa corporal, el peso y la talla, pero esto no siempre es posible hacerlo. Si se puede hacer, fantástico. ¿De acuerdo? Pero hay variedades. ¿En qué hay que fijarse? Si está consciente, si está orientado, aunque esto con más detalle se verá en la exploración neurológica, que no siempre habrá tiempo para hacerla entera, bien nutrido, hidratado y si tiene una coloración normal de piel y mucosas. Ya hemos visto, por tanto, estos dos primeros apartados, muy sencillos. Tenéis entre paréntesis en lo que hay que fijarse siempre, lo que hay que poner siempre, lo que no puede faltar, pero lógicamente, si vemos algo más, hay que ponerlo. Es decir, aquí no pone si al paciente le falta un brazo, pero si un paciente no tiene un brazo, hay que ponerlo. Si un paciente tiene una cicatriz de la parotomía, si tiene una hernia abdominal gigante, hay que ponerlo, aunque no esté en el paréntesis. ¿De acuerdo? Que a veces el paciente tiene datos muy evidentes y porque no están en el paréntesis no los ponéis. Esto es una pista, lo que no os puede faltar nunca, pero lógicamente hay que poner más cosas. A veces el bocio no lo miramos. ¿De acuerdo? La adenopatía, si no se mira, no se pone. ¿Qué hay que decir en cabeza y cuello? Habitualmente, que es un ejemplo de lo que ponemos. No vale poner normal o no vemos nada, porque solo la impresión que da es que no lo has hecho. ¿De acuerdo? Hay que ver cómo están las pupilas, la forma correcta es esta. Los pares craneales normales, no adenopatías ni vegetación yugular. En el tórax nos fijamos en la inspección, si hay un tórax en tonel, cómo está la auscultación cardíaca y la respiratoria. ¿Por qué no hablamos de la percusión? Porque si un paciente está sin síntomas en esa área, si no tiene crepitantes en la base, no haremos la percusión, habitualmente haremos únicamente la auscultación. Lo ideal es que como estudiantes hagáis todo, pero si no lo hacéis, con que pongáis la auscultación cardíaca y respiratoria es correcto, es lo mínimo exigible. Que además le hacéis la percusión, fantástico. ¿Y cómo sería una exploración que podemos reflejar? Pues, por ejemplo, auscultación cardíaca, ruidos cardíacos regulares, a 80 latidos por minuto, sin soplos ni estratonos.
Auscultación respiratoria, murmullo vesicular conservado, sin o con ruidos sobreañadidos. Y poner esos ruidos, es decir, si tiene crepitantes y en qué campo pulmonar los tiene, si tiene sibilancias, por ejemplo, sibilancias dispersas, crepitantes difusos, etc. Ya tenemos, por tanto, hemos puesto los signos vitales, quitaríamos el paréntesis y escribiríamos temperatura, 36,8 grados, frecuencia cardíaca, 54, etc. Aspecto general, la frase que hemos visto. Cabeza y cuello, la frase que hemos visto. Tórax, inspección general. Si no hay ningún dato muy relevante como una cifosis, una escoliosis, un abombamiento del tórax, una herida en la pared torácica, no pondríamos nada. Y en la exploración cardíaca, lo que hemos visto. Ruidos cardíacos regulares a 80 latidos por minuto, sin soplos. Ruidos cardíacos irregulares a 120 latidos por minuto con soplo sistólico. ¿De acuerdo? Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Murmullo vesicular abolido. Murmullo vesicular conservado con crepitantes en base derecha. Todos son ejemplos que podemos poner. Vamos con el abdomen. Lo que se suele poner, las notas en las que solemos fijarnos, es si es blando, depresible, si duele o si no duele, y si duele hay que decir dónde. Doloroso en hipocondrio derecho, doloroso de forma difusa, doloroso en mi abdomen derecho, etc. Si hay visceromegalias, masas y si hay ruidos intestinales presentes. Como hemos dicho, cualquier otro dato llamativo, si hay una hernia umbilical gigante, ponerlo. Si hay una cicatriz de la parotomía, ponerlo. ¿De acuerdo? Ojo que la forma correcta es ruidos intestinales presentes, no RHA positivo, porque RHA quiere decir ruidos hidroaéreos, que es un dato patológico de obstrucción intestinal. La forma correcta es ruidos intestinales abolidos, presentes, incrementados, o bien ruidos metálicos o ruidos hidroaéreos muy intensos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en una rotación de 3 semanas no veáis ninguna hepatomegalia, o no la palpéis, mejor dicho, que no veáis ninguna esplenomegalia. Entonces, hay recursos en Internet múltiples. Os recomiendo que no os puede faltar. Si ponéis en Google Stanford Medicine 25, Stanford Medicine 25, salen los 25 clásicos de la exploración física. Os explican con un detalle exquisito cómo palpar un abdomen, cómo palpar un hígado, un bazo, cómo palpar un tiroides. Ven el vídeo y la explicación, de forma que es totalmente imprescindible y os recomiendo consultarlo y tenerlo de referencia. Ya tenemos estos 5 apartados y ahora vamos con el sexto. ¿Qué tenemos que poner? Bueno, pues nos solemos fijar en estos datos, si hay edema o no básico, luego si hay signos inflamatorios o lesiones cutáneas. Por ejemplo, en un paciente que no tiene ningún dato llamativo se suele poner esto. Pero hay otras opciones válidas, por ejemplo, no edema ni otras alteraciones o no edema ni signos inflamatorios. ¿Serían válidos? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué se puede poner también? Trastornos tróficos, frialdad en extremidades, ¿de acuerdo? Muchas veces miramos también los pulsos y sería lo más correcto hacerlo de forma sistemática. Pulsos pedios presentes, ausentes o débiles. Pero lo mínimo imprescindible es haberse fijado en si hay edema y en cómo está la piel, si hay datos de insuficiencia venosa crónica o si hay signos de trombosis venosa profunda. Pero hay diversidad de posibilidades.